Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Alistan paro de taxistas. Los taxis amarillos anuncian que harían paro de taxistas. Hugo Ospina, líder del gremio Asoprotax, que agrupa buena parte del servicio de transporte público en varias ciudades del país, señaló a Semana que están fijando la fecha de la asamblea, que a más tardar se realizará el próximo viernes o el martes 20 de junio y ahí se definirá la hora cero. No solo protestarán por la presencia de las plataformas digitales de transporte, que de acuerdo al gremio aún no son reglamentadas en el país. Ahora reclamarán por los costos incrementales del combustible. Una de las estrategias que está aplicando el gobierno para tratar de cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual se agrandaba cada vez más, es ahora la razón del anuncio hecho por Asoprotax. Durante el gobierno Petro, el precio de la gasolina ha subido en más de 3.000 pesos. Sorprendentes resultados de los ahorros en los fondos de pensiones. Las ganancias sobre el ahorro que está en los fondos de pensiones alcanzaron en el mes de abril 5,8 billones de pesos, mientras que en lo corrido del año llegaron a 24 billones de pesos. Ese mes no solo fue positivo, fue extraordinario, deja la vara muy alta, pero nuevamente nuestro mensaje es, en ahorros de largo plazo como el pensional, corresponde observar el desempeño en periodos acordes. Hay que ver el bosque y no quedarse solo en las ramas, insistió Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos. Los fondos de pensiones de los trabajadores alcanzaron un nuevo máximo histórico al llegar a 372,85 billones de pesos, recursos que, explica Montenegro, son propiedad de cada afiliado que ha elegido dejar el manejo de su plata en manos expertas. En noticias internacionales, la inflación en Estados Unidos anual a mayo, la más baja en 2 años. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos para el mes de mayo aumentó solo un 0,1% y un 4% respecto al año anterior. Este es el nivel más bajo en los últimos 24 meses. Las cifras estuvieron en línea con las estimaciones del consenso de analistas e incluso algo por debajo en los cálculos de algunos de ellos. Después de conocerse este dato, se espera mañana el pronunciamiento de la Reserva Federal en torno a una decisión de subir o no tasas de interés. Para casi todos los analistas, este Banco Central mantendrá inalteradas las tasas de interés, que se convierte en una señal para todos los mercados internacionales. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.186 pesos con 44 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $74 con 53 centavos por barril y en la WTI en $69 con 66 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora en la jornada eran las del PEI, con un aumento de 4,65%, y las de Titán, con un incremento de 4,4%. Las acciones que caían a esa hora eran las de CNS y las preferenciales de Bancolombia, que se contraían menos 2,76% y menos 2,2% respectivamente. En otras noticias, ¿cuándo se debería de dejar de matricular vehículos a combustión? El gobierno ya tiene la fecha. En el marco del foro que adelanta el Banco Interamericano de Desarrollo en Bogotá, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, aseguró que para el año 2040 en Colombia no se debería permitir que se matriculen carros impulsados por gasolina. Esto bajo los compromisos adquiridos por el país en materia de cambio climático. Además, sugirió que se ensamblen esos vehículos en la industria nacional. En ese mismo sentido, el ministro se sumó a la postura que ya había expuesto el presidente Gustavo Petro sobre ampliar la canasta exportadora, esta vez asegurando que se tiene que transformar la política de comercio exterior, pues en la actualidad el país depende de las ventas de petróleo y carbón. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.